La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Le damos la cordial bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública. Él es comentarista en el portal de opinión El Montonero. ¿Cómo saludarlo, doctor Herbert Cuba? Muy amable, ¿cómo está? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. En primer lugar, echemos un repaso a cómo ha mirado la semana usted, por favor. ¿Cuál es el tema más saltante de la semana? Mire, esta semana tiene aspectos nacionales e internacionales de suma importancia. Y quiero aquí referirme primero al tema internacional, al ingreso del gobierno ecuatoriano a una embajada para retirar a un ex viceministro, que creo que eso es relevante debido a que la institución del asilo en América Latina es consistente durante la historia. Y en el caso peruano, concretamente, se han beneficiado líderes como Aela Torre, por ejemplo, de ese beneficio. Y creo que sería adecuado que los gobiernos de América Latina hagan saber al gobierno ecuatoriano que esa no es la forma de resolver los problemas internos de su país. Creo que eso es un tema relevante ¿Cómo? al margen al margen de la situación política o judicial que tenga el señor ex vicepresidente del gobierno ecuatoriano. Hay un punto interesante que usted toca, ¿no? ¿Cómo entonces diferenciamos en que si se es un perseguido político o una persona que está siendo juzgada por corrupción? Eso lo determina el gobierno asilante, no nosotros. Acuérdese usted del caso de Alan García. El gobierno asilante que fue a Uruguay le negó el asilo porque señaló que era un tema no político, sino de corrupción, y por lo tanto le negó el asilo y Alan García tuvo que abandonar la embajada. Eso, esa es una situación que los gobiernos siempre van a acusar, digamos, por cualquier motivo, una persecución política. Nunca la persecución política se señala per se como persecución política. Siempre tiene un ropaje que puede ser muchas veces interpretado dentro de las relaciones internacionales por el país asilante como que es una persecución política. Yo creo que eso es un golpe real a un tratado a una figura internacional, una figura jurídica que debería defenderse, porque nuestros países siempre pasan por estos vaivenes políticos en América Latina. Disculpe que insista en este tema, pero la actitud del presidente de México siempre ha sido confrontacional en ese tema, ¿no? Y él siempre viene alentando esa política, ¿no? Yo creo que usted tiene razón en ese aspecto. El gobierno de México, no solamente el de México, el de Colombia, inclusive el de Chile, tuvieron incluso en el caso peruano intromisiones externas para favorecer, por ejemplo, al expresidente Pedro Castillo. Pero si el caso hubiese sido que el presidente Castillo hubiese llegado a la embajada, con toda seguridad el Perú hubiese tenido que respetar esta figura internacional y el expresidente hubiese salido del país, o si el Perú decidía darle salvoconducto, que esa es otra situación que quizá el Perú hubiese negado el salvoconducto y hubiese esperado que el tiempo pase a que cambie de gobierno en otro país. Yo creo que eso es lo que hizo también el gobierno, por ejemplo, de Gran Bretaña con el Ecuador. Respetó la residencia de Julian Assange en la embajada en Londres, de la embajada de Ecuador en Londres, y solo aceptó cuando cambió el gobierno y le cambió la condición de asilo a perseguido a Julian Assange, y ya pudo ingresar la policía británica a la embajada ecuatoriana. Esto es un tema político que el Perú debería, de alguna manera, sumarse a los otros países de América Latina, porque deberíamos respetar esa figura, al margen del gobierno que se encuentre en el poder, no solo en el Perú, sino también en los otros países, como es el caso, en este caso concreto, de la República de México. Ya, y mire, y hay un acucioso amigo periodista que me hace llegar hace unos instantes lo que está ocurriendo en estos momentos en
Venezuela, ¿no? En Venezuela, eh, varios personalidades han ingresado a la Embajada de Argentina en Caracas y acaba de concederles asilo político el gobierno de Milei, ¿no? Entonces, también podríamos estar frente a una figura de esta naturaleza hacia adelante. Exacto. Eso va a ser así y es natural que así sea, ¿no? Usted sabe que las ideas políticas, los movimientos políticos tienen a veces carácter internacional y es obvio que haya movimientos símiles en el mundo que protejan eh, a sus, digamos, partidos o grupos o dirigentes que tienen alguna similitud. Eh, por eso es que es muy importante esta figura, porque permite precisamente que el juego de la democracia no termine en el abuso del poder de un gobernante de turno. Creo que esta figura tiene el caso más adelante ha sido con el APRA. El primero fue con Abel Torre y el segundo fue con Alan García. En el primero fue positivo, en el caso de Abel Torre, que se le permitió estar 9 años en esta embajada, que al final el gobierno peruano de Odría le negó el salvoconducto, no pudo salir del país a la torre y se quedó en la embajada. En el caso de Alan García, que ingresó, el gobierno de Uruguay señaló que no era un perseguido político y tuvo que abandonar la embajada y con las consecuencias que ya todos conocemos. Esos dos casos creo que deberían hacernos reflexionar a los peruanos para señalar que esta figura del asilo político depende del país asilante. Y en este caso, si México cree que es un asilado político y México cree que debería darle el asilo al ex vicepresidente Glass, el gobierno ecuatoriano debería respetar esa decisión sin perjuicio de hacer las solicitudes para dar las pruebas, etcétera, para que el gobierno mexicano cambie esa posición, que probablemente la cambie porque va a haber elecciones este año y quizá el otro año podría cambiar la situación y el señor Glass podría ser o bien que salga de la embajada si es que no se le da el salvoconducto o bien que retorne el asilo si es que es así. Recordemos que el caso de Alan García en el primer gobierno del expresidente Fujimori, él recibió asilo en Colombia y estuvo muchos años en Colombia hasta el año 2001, que volvió al país para luego volver a ser presidente de la República. Estos casos deberían servirnos a nosotros como lecciones para darnos cuenta que es importante respetar estas figuras del derecho internacional que son sumamente importantes para América Latina. Los temas nacionales, ¿no? ¿Qué le ha parecido la reacción, la reactividad del gobierno frente al tema al problema en que se encuentra la presidenta de la República? Mira, en el tema del presidente, digamos, en el tema político, el Perú ha atravesado esta semana, ha sido muy rico, ¿no? Ha habido dos aspectos. Una primera, una exhibición en la muñeca de el gobernador de Ayacucho, de un Rolex, ¿no? Y haciendo gala de esto. También la aparición en el escenario del gobernador de Cusco, y además el mensaje de la presidenta de que este Rolex había sido prestado por el gobernador regional de Ayacucho. Todo esto ha generado de alguna manera ya una complicación para la Fiscalía de la Nación, que va a tener que hacer un estudio ya meticuloso sobre estos, ya no uno, sino tres actores. Pero por otro lado, esto, desde el punto de vista político, ha dado un mensaje, una explicación que por lo menos para los congresistas que han votado en contra de la vacancia o que han votado por la confianza del gabinete, los deja tranquilos, porque de alguna manera es una explicación plausible que tendrá que ser ya desmentida, ya no en la parte política, sino por la parte jurídica del país, judicial, digamos, del país. Y esto, de alguna manera, va a dar cierto respiro, sobre todo al denominado bloque democrático para seguir en el Congreso de la República. Sin embargo, es obvio
que se van a atizar a partir de estas declaraciones de la Presidente, una serie de estudios, quizás reportajes durante el mediano plazo, que quizá no concluyan ni siquiera en el 2026 con el cambio de gobierno. Quizá esto pueda tener algún otro desenlace, pero en el momento creo que esta situación desde el punto de vista político va a pasar a una, no digamos desaparición del tema, pero por lo menos a una calma mayor de lo que tenía esta semana. Y en el otro asunto... Pero la presidenta, ¿no cree usted que también tiene gran responsabilidad en todos estos temas por no haber sabido manejar desde un primer inicio todos estos hechos que se presentaban? Mire, el tema ahí es de la total falta de comunicación que se ha tenido del inicio con los medios. Primero vino la minimización del tema, como tomarlo en sorna, así que es un Rolex, y luego no se dieron cuenta de que detrás de esto existía todo un grupo político, varios grupos políticos que tenían mucho interés en movilizar el tema. ¿Y qué es lo que ha concluido con el conato que ha habido de golpe de Estado por parte de la Fiscalía y el conocido Grupo Caviar, que han intentado de alguna manera inclusive llegar o bien que la Presidenta renuncie o bien a la vacancia presidencial? Cosas ambas que no han ocurrido y más bien han tenido en suspenso a la población desde las 11 y desde la 1 de la mañana en que entró el combazo de la policía en la casa de la Presidenta Dina Boluarte hasta las 11:30 de la mañana del día siguiente, cuando ya el congresista Cueto sacó una posición clara que de alguna manera representaba ya no solamente el sentido de los congresistas, sino también de algunos sectores de la Marina de Guerra y del Ejército del país. Entonces, en ese sentido ya vino la tranquilidad y se pudo dar por hecho que no iba a haber renuncia y también tampoco iba a haber la vacancia presidencial. Y esto ya permitió luego que se salga el mensaje que se hizo y luego al siguiente día la presentación en el cambio de guardia de la Presidenta de la República flanqueada por los comandantes generales de las 3 Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces todo eso ha sido evidentemente el yugular, un conato de golpe de Estado por el tema de los Rolex, que no es cosa menor. Y esto es obvio que se ha visto reflejado también en el debate que ha habido en el Congreso en el momento de la confianza que se le ha otorgado al gabinete de Nansen, donde se han expresado claramente los bloques ahí y las expresiones. En este caso, el bloque que pedía la vacancia solo ha obtenido en la primera moción 32 votos y en la segunda 33 votos de los 50 que requerían en ese momento. Por eso es que son una minoría, y es obvio que sabían que era una minoría, creo yo, por último, porque no habían logrado con mucha dificultad juntar las firmas para la moción de vacancia. Y en consecuencia lo que tenemos ahora es un bloque consolidado, democrático en el Congreso, que le ha dado un respaldo del 70% al gabinete de Nansen. Y por otro lado, la idea es de continuar con este proceso de desarrollo económico y darle seguridad interna al país. Y este es un segundo tema que quizá valga la pena recalcar, ¿no? Se ha dado cambios ministeriales con 6 nuevos ministros, pero se ha afiatado la concordancia con el bloque democrático que le ha dado al presidente del Consejo de Ministros la confianza. Todos aspiramos a tener un país en franco desarrollo económico, con generación de empleo, ¿no? Con una lucha frontal contra la delincuencia, la criminalidad organizada, atendiendo sectores prioritarios, salud, educación, infraestructura. Pero en medio de toda esta situación de desconcierto, de inestabilidad, podemos seguir transitando en esa misma senda con una presidenta que, hay que decirlo, actúa con mucha frivolidad. Mire, la situación es compleja, pero no hay mucho que escoger.
en esta circunstancia. O sea, usted tendría que ahí, si uno se pone a hacer, como se dice, a la situación de cuáles serían las alternativas en esta circunstancia, ¿cuál sería? Adelanto elecciones, un tema de estar en vilo otra vez hasta julio del otro año, es pensar en los candidatos que hoy día están presentes, que básicamente son tres que todos ya conocemos, ¿no? Y quien promueve esto es obvio que es el expresidente Sagasti, que es el que cree que tiene la mayor alternativa en esta circunstancia, y luego, que es además el que ha hecho la propuesta de adelanto de elecciones públicamente, y que sus partidarios en el Congreso de la República señalan siempre el adelanto de elecciones, que ese es el tema de fondo, o ir al otro extremo, que es la nueva Constitución, que proponen los otros grupos del mismo Congreso de la República, que señalan que esto no pasa por adelanto de elecciones solamente, sino por votar una nueva Constitución, o mantenemos el régimen para preparar adecuadas elecciones que se realicen en el 2026. Y en este caso ya se ha hecho una primera reforma, que es el tema de la bicameralidad, pero aún faltan algunos ajustes a las leyes electorales para que el próximo proceso electoral permita que puedan participar a amplios sectores democráticos, se pueda yugular de alguna manera a los sectores violentistas o que tengan deudas con la justicia, y de esa manera se pueda asegurar una transición democrática en el 2026. Pero si queremos hacerlo esto en barrio de plazo, tomando en cuenta una respuesta hepática de lo que ocurre el día de hoy, o quizás hasta exagerando algunos temas que podrían elevarse por la vía de la justicia o respetando la constitución política, porque como usted sabe, el presidente de la República tiene inmunidad absoluta, puede ser investigada, pero no puede ser denunciada, y en consecuencia todas las investigaciones que se le hagan al presidente, mientras no sean acciones que sean pues inexcusables de la presidencia, en el caso, por ejemplo, de un delito doloso gigante, o que un asesinato, o que se pretenda dar un golpe de Estado, etcétera, etcétera, yo creo que las condiciones se tienen que conservar tal como la Constitución política señala, que es que a ella se le investiga pero no se le acusa, y en consecuencia este proceso continuará, pero eso no tiene motivo por qué parar en la marcha del país. Lo que sí debemos que exigir nosotros es que los funcionarios a cargo de los sectores sean funcionarios que sean probos, que además que conozcan el sector, que sepan de qué se trata, de tal manera que se pueda manejar adecuadamente, en modo eficiente, el país. Pero también hay que señalar, dos frases que ha dicho el Premier en el mensaje de la Presidenta. Por un lado, ha señalado que este gabinete representa las conversaciones que él ha tenido con los diversos grupos políticos. En otras palabras, lo que quiso decir, que esos 6 cambios que han ocurrido son concertados, que son conocidos, digamos, por las fuerzas políticas del país. Ese es un primer tema. Pero el segundo tema que hay que tomar en cuenta es que señaló que también el mensaje, de alguna manera, en las áreas que él ha señalado, ya era conocido por las diversas bancadas que se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros. En consecuencia, esto no ha habido ninguna sorpresa de por medio, y más bien lo que se espera es que haya una buena colaboración de poderes políticos para crear un ambiente propicio para el desarrollo económico del país. Sin embargo, hay un tema que hay que tomar en cuenta, el caso Patás, el caso de la inseguridad ciudadana, el tema de la promoción de las inversiones mineras, el tema de las mineras que históricamente han sido bloqueadas en su inversión, y todo el favorecimiento que se tiene para la inversión de Chancay, que como usted sabe, concomitentemente al tema de los Rolex y todo esto, salió en modo paralelo el tema de una supuesta ilegalidad del contrato de Chancay, en el caso de la exclusividad que tiene la inversión privada. Y aquí es algo curioso, ¿no? Ya hay exclusividades en el país. En el puerto de Ucayali, por ejemplo, una APP, tienen exclusividad, porque es una inversión privada en APP. Lo increíble es que aquí, que ya ni siquiera es una inversión privada, APP, sino es una inversión exclusivamente privada,
se pretenda cuestionar ese principio de exclusividad. Y esto a partir de unas normas administrativas, manejadas evidentemente desde el propio Poder Ejecutivo, y ahí viene pues eso que usted señala, ¿no? Que no hay una coherencia para la promoción de la inversión privada en el país. Y el otro tema que vemos nosotros es toda una corriente para poder censurar al ministro de Economía, al ministro de Energía y Minas, porque él ha señalado expresamente que quiere pues que entre a funcionar tanto Tía María como también Jonga. Creo que esos son los temas de mucha relevancia que han ocurrido esta semana en Lima Metropolitana. Muy bien, doctor Herbert Cuba. Yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido este análisis respecto a lo que viene aconteciendo en la semana en nuestro país. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted, doctor Cuba. Muy amable. Buen día. Un abrazo una vez más. Hemos presentado La Semana en RCR.